Dios les bendiga. Estamos nuevamente a través de este medio compartiendo la palabra del Señor. Espero que esta enseñanza, exhortación o meditación de ella pueda edificar nuestras vidas. Estaremos meditando en esta semana, si Dios quiere, en el texto de Mateo capítulo 13, que es la parábola del sembrador. Y hablaremos de ella y trataremos de poder, a través de esta palabra, edificar nuestra vida, edificar a todo aquel que nos escuche y nos vea. Así que Dios te bendiga, y vamos al libro de Mateo, el capítulo 13, y lo leemos desde el primer versículo, que dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, a cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola del sembrador es muy particular. Muchas veces pensamos que es como cuando se predica el Evangelio, y tendremos a pensar que son las personas que no nos oyen, que no nos escuchan el mensaje. Pero Jesús está hablando a judíos, a hombres que conocían las Escrituras, y los discípulos le preguntan a él: ¿por qué hablas por parábolas? Y él comienza a explicar el por qué. Y cuando Jesús comienza a explicar el por qué le está hablando por parábola, podemos entender y sacar mucho más del texto de esta parábola, que es el sembrador, y todo lo que son estas semillas, y más que las semillas, la tierra. Y bueno, los discípulos tampoco la entendieron, pero Jesús se la explica en los capítulos siguientes. Pero antes de eso, como te digo, él comienza a preguntar, o sea, ellos le comienzan a preguntar. Esta parábola también la podemos encontrar en los otros evangelios, y ahí sale ese contexto en que le preguntan: ¿por qué le enseñas por parábola? Y entonces dicen los discípulos, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábola? Y él respondiendo le dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Cuál era la diferencia? ¿Por qué Jesús hacía esta distinción? Y Dios hace esa distinción. Si uno lee detenidamente, se dará cuenta, y a veces no nos damos cuenta, porque tenemos esa costumbre de leer como devocionalmente, que lo repito y lo digo siempre, es bueno, pero la Escritura fue escrita hace, por lo menos el Nuevo Testamento, más de 2000 años, o dentro de 2000 años. Entonces hay mucho que está lejos de nosotros, en el sentido cultural, en el sentido de cómo se hablaba en ese entonces. En 100 años de lenguaje, las diferencias son abismantes. Imagínense en 2000 años. Entonces, cuando Jesús le dice, los discípulos le preguntan: ¿por qué le hablas por palabras? Le dice: para que viendo no vean y oyendo no oigan. Y él cita el texto de Isaías, que dice que porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Y eso nos da la imagen de aquellos que, aunque están oyendo, porque ojo con esto, que la parábola del sembrador, en la explicación que Jesús da más adelante en el verso, en los versos siguientes, todos oyen, todos están escuchando. El primero, que es el que está en el camino, es el que no entiende, pero todos oyen la Escritura. No es alguien
que está rechazando el mensaje. No es alguien que esté negándose a oír. Está escuchándolo, está oyéndolo, pero por un lado no lo entiende. Entonces eso nos hace pensar, y volvemos a lo que dijo Jesús de Isaías. En Isaías, lo que dijo Dios de Israel en Isaías, que este pueblo oye pesadamente, su corazón se ha engrosado, no está sensible a la voz de Dios. Entonces él dice, les voy a hablar, estamos como parafraseando esto, les voy a hablar, pero les voy a hablar en parábolas. ¿Para qué? Para que aunque me oigan, pues no me quieren oír, me van a oír, pero no van a entender. ¿Por qué? Porque en esencia ellos no quieren oír, no quieren escuchar la voz de Dios. ¿Cómo estamos nosotros participando de nuestras congregaciones, de nuestra iglesia? Estamos yendo, asistiendo, participando, pero ¿cómo estamos escuchando la voz de Dios? Porque, repito, esta parábola no está hablando a gente que está rechazando el mensaje a primera instancia, no está cerrándole la puerta. Ellos, todos los de estas parábolas, todas estas tierras, todo este tipo de tierra, están oyendo, están de alguna manera recibiendo la semilla. Y la diferencia es que esa semilla queda en la superficie, la que está en el camino, queda entre pedregales, no entra, simplemente está ahí sobre ella, o cae a tierra, pero está rodeada de espinos y no crece. ¿Qué tipo de tierra somos nosotros? Jesús dice, y citando Isaías, con los oídos oyen pesadamente, o sea, es como que oyen la voz de Dios, pero no hay un real interés de obedecer. Porque en esencia, el evangelio que hemos recibido debe dar frutos. Esta semilla, lo que Jesús está diciendo aquí es que esta semilla, este evangelio en la tierra que la va a recibir tú y yo, debe dar fruto. Pero para que dé fruto, tenemos que ser buena tierra. Y aquí en ser buena tierra quiere decir que tenemos que estar conectados, dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. Si no estamos en esa condición, estamos, como dijo Jesús citando a Isaías, oímos pesadamente. Vemos así como reflejándonos los ojos, que bueno, sí, es bonito, es buena la palabra, buena la predicación, qué buen mensaje dio el pastor, dio el maestro de Biblia, no sé, qué bueno fue lo que escuchamos, qué bonito, pero no produce nada más porque oímos solamente de oída y no queremos aceptar que lo que Dios nos está diciendo no es solamente una filosofía la cual debemos saber y meditar, sino es algo que Él nos está mandando a hacer. Y en eso estamos hoy, en la iglesia está tropezando. Dios no nos va a dar más de lo que Él nos ha dado si no estamos dispuestos a obedecer en aquello que Él ya nos enseñó. Mira lo grande de esto, es que Dios no nos obliga. Y a ti y a mí no nos va a obligar. Y si uno va a todos los textos donde se acerca el joven rico, Jesús le dice, haz esto y sígueme. El joven rico se va. Jesús no sale detrás de él y le dice, no, perdona, mira, bueno, esperemos un tiempo y ahí tú meditas y... No, Jesús en otra parte también cuando está con sus discípulos, muchos de los discípulos, no los cercanos, porque hay discípulos cercanos que son los 12, hay discípulos aún más cercanos que son
los tres que suben con él al monte y incluso que entran para resucitar a la joven que está muerta, a la niña que está muerta. Pero los discípulos que están como en la multitud se alejan y Jesús mira a sus discípulos y le hace la pregunta: ¿queréis acaso iros también vosotros? O sea, quien no está dispuesto, Dios no lo va a obligar. Pero el que está dispuesto, a él le va a dar más. Y de hecho esto aquí también lo dice: al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tenga se le va a quitar. O sea, Dios te va a dar a ti, te va a dar a mí más gracia, más entendimiento, siempre y cuando estemos dispuestos a obedecer, a entender para obedecer, no oír pesadamente, con un corazón engrosado, quizás solamente participando de las reuniones, participando de la congregación, pero no somos buena tierra que de tal manera esté dando frutos de justicia. Quedamos hasta aquí. Si Dios quiere, la próxima semana sigue. Que Dios te bendiga.